Bienvenidos. Ahora analizaremos los lineamientos curriculares en lengua castellana. La concepción del lenguaje se sustenta sobre tres grandes pilares: el lenguaje, la significación y la comunicación. En este sentido, la concepción del lenguaje que aquí se plantea tiene una orientación hacia la construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar, significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales, en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el lenguaje. El enfoque semántico-comunicativo sigue teniendo actualidad. El trabajo por la construcción del significado, el reconocimiento de los actos comunicativos como unidad de trabajo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el ocuparse de diversos tipos de textos y discursos, la atención a los aspectos pragmáticos y socioculturales implicados en la comunicación son ideas incuestionables. En este sentido, la propuesta de centrar la atención en el proceso de significación, además de la comunicación, le imprime un carácter que pensamos enriquece mucho el trabajo pedagógico. Hacia la significación. Es a través del lenguaje que se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto, en relación e interacción con otros sujetos culturales. Pero esa característica de reconocimiento del proceso, a través del cual el sujeto llena el mundo de significado y a la vez configura su lugar en el mundo, nos parece central. Esta idea va un poco más allá de comprender el lenguaje únicamente como comunicación, es decir, como mensajes que se configuran a través de un código y que circulan a través de un canal entre un receptor. Podríamos decir, siguiendo al profesor Baena, que la función central del lenguaje es la significación además de la comunicación. Leer, escribir, hablar y escuchar. En primer lugar, sobre leer. En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico, cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico, ya que las prácticas de lectura que la escuela privilegia debe dar cuenta de esta complejidad de variables. De lo contrario, estaremos formando decodificadores que desconocen los elementos que circulan más allá del texto. En una perspectiva orientada hacia la significación, la lengua no puede entenderse solo como un instrumento, como un medio para. La lengua es el mundo, la lengua es la cultura. Más adelante, se presenta una conceptualización más a fondo sobre el proceso lector. Sobre escribir. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual, en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses y que a la vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de escribir. Escribir es producir el mundo. Ahora sobre escuchar y hablar, es decir, en función de la significación y la producción del sentido. Escuchar, por ejemplo, tiene que ver con los elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico, desde el cual se habla. Además, está asociado a complejos procesos cognitivos, ya que a diferencia del acto de leer, en el que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. Hablar se concibe como un proceso igualmente complejo. Es necesario elegir una posición de enunciación pertinente a la intención que se persigue. Es necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro del lenguaje y un léxico determinado. En fin, estos ejemplos buscan introducir la reflexión sobre la complejidad de las cuatro habilidades vistas en un enfoque que privilegia la construcción de la significación y el sentido. Desarrollo de competencias. Con lo anterior, queremos poner en relieve el hecho de que estamos pensando en propuestas curriculares
que se organizan en función de la interestructuración de los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de los saberes y el desarrollo de competencias. Veamos algunas competencias asociadas con el campo del lenguaje o las competencias que harían parte de una gran competencia significativa. En primer lugar, una competencia gramatical o sintáctica, referida a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. En segundo lugar, una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión, a los enunciados nivel micro y a los textos nivel macro. Esta competencia está asociada también con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo, y con la posibilidad de reconocer y seleccionar, según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de texto. En tercer lugar, una competencia semántica, referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos particulares que hacen parte de esta competencia, lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. Ahora, una competencia pragmática o sociocultural, referida al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de intencionalidades y variables del contexto, como el componente ideológico y político que está detrás de los enunciados, hacen parte de esta competencia. El reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de Bernstein, códigos sociolingüísticos presentes en los actos comunicativos son también elementos de esta competencia. Una competencia enciclopédica, referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o sociocultural en general y en el microentorno local y familiar. Una competencia literaria, entendida como la capacidad de poner en juego en los procesos de lectura y escritura. Un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras mismas y del conocimiento directo de un número significativo de estas. Una competencia poética, entendida como la capacidad del sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes e innovar en el uso de los mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. Ejes alrededor de los cuales pensar propuestas curriculares. Los ejes desde los cuales se pensaron los indicadores de logro y que a su vez sirven como referente del trabajo curricular son: un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación, un eje referido a los procesos de interpretación y producción de texto, un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje, el papel de la literatura, un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación, y un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento. El eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación, según los lineamientos, tiene 4 subdivisiones. La primera, un nivel de construcción o adquisición del sistema de significación, un nivel de uso, un nivel de explicación del funcionamiento de los sistemas de significación, un nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación. El eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación está referido al trabajo pedagógico correspondiente a la construcción de las diferentes formas a través de las cuales se construye la significación y se da la comunicación. Cuando hablamos de sistemas de significación, nos referimos al conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, pragmáticas, contextos de uso en general, lenguaje verbal,
lenguajes de imagen, señales. Todos estos sistemas de significación son construidos por los sujetos en procesos de interacción social. En Colombia, el desarrollo del sistema de significación principal es la lengua castellana, lengua materna, aunque para las comunidades de sordos será la lengua de señas colombiana y para las comunidades indígenas será el inga, el kamsá, el papioco, entre otros. Ahora, un eje referido a los procesos de interpretación y producción de texto. Procesos referidos a nivel intratextual, que tienen que ver con estructuras semánticas y sintácticas, presencia de microestructuras y macroestructuras, lo mismo que el manejo de léxicos particulares y de estrategias que garantizan coherencia y cohesión a los mismos. Cuantificadores, conectores, pronominalización, marcas temporales y marcas espaciales. En segundo lugar, los procesos referidos al nivel intertextual, que tienen que ver con la posibilidad de reconocer las relaciones existentes entre el texto y otros textos, presencia de diferentes voces en el texto, referencias a épocas y culturas diversas, citas literales, referencias indirectas y formas tomadas de otras épocas o de otros autores. Procesos referidos a nivel extratextual, en el orden de lo pragmático, que tienen que ver con la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se producen o aparecen los textos, con el componente ideológico y político que subyace a los mismos, con el uso social que se hace de los mismos. ¿Cuáles son, pues, las categorías para el análisis de la producción escrita? En el nivel A, la coherencia y la cohesión local. En el nivel B, la coherencia global. En el nivel C, la coherencia y cohesión lineal. En el nivel D, la pragmática. Y en el nivel E, la intención comunicativa. Conceptualización del proceso lector. Concepto de la lectura. Leer está definido como un proceso de construcción de significado a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está solo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores que son los que juntos determinan la comprensión. La comprensión está definida como un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo del mismo. El lector. Son diversos componentes los que facilitan u obstaculizan la comprensión del lector. Entre estos se encuentran, por ejemplo, las estrategias cognitivas de muestreo, predicción, inferencia, verificación y autocorrección, según Goodman, 1982. El muestreo es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e ideas más significativas del texto para construir los significados. El texto provee índices redundantes que no son igualmente útiles. El lector debe seleccionar de estos índices solamente aquellos que son más útiles. Si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato perceptivo estaría sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante. Es por esto que el lector procesa aquellas palabras o ideas significativas para él, y no todas las palabras percibidas visual o táctilmente. En síntesis, el cerebro es el que lee y no el ojo. Predicción es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de un texto. Por medio de ella se puede prever el desenlace de un cuento, una explicación o el final de una oración. Es decir, la predicción permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la finalización de un texto. Inferencia es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto que aparecen implícitos. La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto.
Al respecto, dice Goodman que la inferencia es un medio poderoso por el cual las personas complementan la información disponible utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen. Los lectores utilizan estrategias de inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto, pero también infieren cosas que se harán explícitas más adelante. La inferencia es utilizada para decidir sobre el antecedente de un pronombre, sobre la relación entre caracteres, sobre las preferencias del autor, entre otras cosas. El texto. Lo que determina el texto no es la extensión, sino la intención comunicativa, la cual está, a su vez, determinada por la manera como las oraciones se relacionan entre sí, hasta construir el hilo argumental del tema. Cuando se concibe el texto de esta manera, se identifican también diferentes factores que facilitan u obstaculizan su comprensión por parte del lector, que van desde el contenido o el vocabulario hasta la forma como está redactado. ¿Cuáles son pues estas propiedades indispensables que debe cumplir todo texto? La adecuación, considerada como la propiedad del texto que determina la variedad y el registro que hay que utilizar. Aspectos que están determinados por la situación comunicativa y el destinatario. Estos son los que finalmente le exigen al escritor qué tipo de palabras utilizar. La coherencia está relacionada con el orden lógico con que se presentan las ideas, es decir, se asocia con la manera como se introduce, desarrolla y concluye una idea, distinguiendo la información relevante de la irrelevante. La cohesión. Si la coherencia nos exige presentar ordenadamente las ideas, una después de la otra para facilitar la unidad de sentido, la cohesión tiene que ver con la forma como se enlazan y conectan las ideas. La corrección gramatical. Este componente alude al conocimiento formal de la lengua, donde se incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfotaxis. La corrección gramatical. Este componente alude al conocimiento formal de la lengua, donde se incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y léxico. Un eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje, el papel de la literatura. La literatura como representación de la cultura y suscitación de lo estético. La literatura vista como un lugar de convergencia de las manifestaciones humanas, de la ciencia y de las demás artes. La literatura como ámbito testimonial en el que se identifican tendencias, rasgos de la oralidad, momentos históricos, autores y obras. Un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la comunicación. Este eje está referido a los procesos asociados con la construcción de los principios básicos de la interacción desde el lenguaje y la construcción del respeto por la diversidad cultural. Es decir, que se trata de trabajar sobre los derechos y deberes de la comunicación, sobre los límites y alcances de la misma. A nivel de aula, este eje se refiere al trabajo sobre el reconocimiento de los múltiples códigos sociales, culturales y lingüísticos que circulan, lo mismo que sobre la claridad y el respeto de roles y turnos conversacionales. ¿Cuáles son esas categorías importantes para el análisis de la comprensión lectora? Nivel literario es el nivel que constituye en primera llave para entrar en el texto, si se considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ello. Nivel de inferencia. Aquí el lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, entre otros, inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de todo texto. Nivel crítico intertextual. Aquí
En la lectura crítica intertextual, el lector pone en juego la capacidad para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles que el texto puede soportar, en un proceso de semiosis que converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los otros textos de la cultura y que se pueden manifestar a manera de citación, de alusión o de imitación.